¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es miércoles 26 de marzo. Cristina Pato, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un auténtico placer recibir en el plató de Vía V a una de nuestras artistas más internacionales, paisana de Ourense. Sí, señora. El motivo de su presencia en Galicia estos días es una iniciativa, tercera edición de ese Galicia Connection de que enseguida vamos a empezar a hablar, pero vamos a hacer un pequeñito repaso por tu apabullante trayectoria, por si a alguien le falta algún dato. Vamos a verlo. Me asustas. My name is Cristina Pato and I play the Galician bagpipe, the gaita galega and the piano. Se presenta en inglés y es que el suyo es ya un recorrido mundial. La gaita y el piano han puesto a la ourensana Cristina Pato en el Olimpo de la música, la que ha ocupado su vida desde la niñez. Empecé con la gaita cuando tenía 4 años, porque mis hermanas empezaron con la gaita antes que yo, soy la pequeña de 4. Ellas empezaron con el piano cuando yo tenía 5 años. Hija de acordeonista, su primer hito lo marcó con la mayoría de edad. Se convirtió en la primera gaiteira gallega en publicar un disco en solitario. Desde entonces suma otros 5, 3 como gaiteira y 2 como pianista. La fusión está en sus venas. Música clásica, contemporánea, jazz, pop, con casi todo se ha atrevido. Y el resultado le ha permitido subirse a escenarios de medio mundo. La India, China, Angola, México, Corea, Brasil, Jerusalén, gran parte de Europa y los Estados Unidos, la que es ya su segunda casa. Vive en Nueva York desde hace 10 años. Allí ejerce como profesora y allí ha cosechado numerosas glorias. Participó en la Gala de los Kennedy, retransmitida para 10 millones de espectadores, con proyectos como el Silk Road Ensemble y el Yo-Yo Ma, que han cambiado su vida. Sus referencias han llegado al New York Times o a la BBC. Doctorada con honores, 3 titulaciones superiores, un máster, no ha eludido el conocimiento como complemento de la inspiración. Pato nunca ha perdido sus raíces, las mismas que han convivido con cada uno de sus pasos musicales. Y esas raíces la traen de nuevo a Galicia con un ambicioso proyecto, que llegará a su tercera edición en la Ciudad de la Cultura del 4 al 6 de abril. Un festival pensado para fusionar la música de la tierra con las músicas del mundo. Vamos, lo que Cristina lleva haciendo toda su vida. Bueno, como decía, imposible reunir en un vídeo pequeñito la apabullante trayectoria de esta artista tan joven todavía, pero que ha tenido tiempo ya de hacer tantas cosas. Tenemos la suerte de que estés aquí estos días porque, como decíamos, estás liderando esa tercera edición del Galicia Connection, 4, 5 y 6 de abril en el Gallás. ¿Qué es Galicia Connection, Cristina? Bueno, voy a rebobinar un poquito y primero daros las gracias porque bueno, es un vídeo precioso y me hace especial ilusión cuando os preparáis también para las cosas, de verdad que enhorabuena. ¿Y qué es Galician Connection? Pues un poco lo resumíais en este vídeo, que Galician Connection viene heredado un poquito de la idea de trabajo que tenemos en Estados Unidos con el Silk Road Project y con Yo-Yo Ma, ¿no? La idea de que las artes y la música en concreto tienen muchísimo más valor tangible del que muchas veces nosotros, incluso los artistas, nos imaginamos, ¿no? De cómo compartir y aportar ese valor a través del diálogo intercultural con artistas de todas las partes del mundo y que hablan lenguajes completamente diferentes como es el jazz, la clásica, chino o indio. La idea de Galician Connection es demostrar que el poder de las artes es increíblemente tangible y especialmente en los tiempos que corren, hacer ver eso de cara al público. Así que se desarrolla como en tres niveles diferentes, ¿no? Si te imaginas la vida de un músico encima de un escenario, pues quizá esa parte es la punta del iceberg. Esa metáfora de la que tú siempre hablas, ese iceberg, ¿no? Y la parte más sólida, la parte más baja y más importante es precisamente la educación. Galician Connection este año abre con una jornada dedicada precisamente a la integración de las artes en la educación, que quizás en el caso de nuestro país hablemos de reintegración de las artes en la educación por las últimas modificaciones que hubo en las leyes educativas y hacemos durante 3 días en la Ciudad de la Cultura pues talleres, charlas, debates y un concierto el último día, el día 6 de abril, en el Museo de la Ciudad de la Cultura. Bueno, un concepto de la fusión desde muchos puntos de vista, también de géneros musicales distintos, incluida la música clásica. Hay mucha gente que pueda seguir teniendo cierto resquemor con la música clásica. ¿Qué crees que puede aportar o qué aporta o cómo concebís vosotros la música clásica en este potaje, si se me permite la expresión? La música es música, ¿no? Y es como hablar cualquier
lenguaje, en el momento que eres capaz de aprender una segunda o una tercera lengua, vas a ser capaz de comunicarte con más gente y de llegar a otros países y poder convertirte en uno de ellos, o por lo menos aprender, ¿no? Las músicas en general te ayudan a conocer las culturas desde un punto de vista completamente diferente, y la música clásica en ese sentido nos aporta las herramientas necesarias para poder leer, pero también para poder aprender las cosas de oído. Galician Connection lo que hace es mezclar músicos que hayan tenido formación clásica con músicos que vengan del jazz o de la world music o de tradiciones, pues como en este caso puede ser la música siria con Kinan Asme en el clarinete, o el flamenco jazz de Carles Benavent en el bajo, o el arpa colombiana de Edmar Castañeda, ¿no? Como da igual la manera que tengas de aprender música, porque los valores que la música transmiten, como la generosidad, la flexibilidad o la colaboración, son valores que son inherentes a cualquier lenguaje musical que hayas decidido Cuando hablar. os juntáis artistas de procedencias en principio tan distintas como todos los que has nombrado, ¿en qué momento surge la magia? ¿En qué momento descubrís que habláis un lenguaje similar, probablemente con manifestaciones aparentemente distintas? ¿Es difícil encontrar la conexión o fluye enseguida? La sorpresa en todos estos años, tanto con Galician Connection como con el trabajo del Silk Road Project, que ahí sí que mezclamos world music con música clásica, la sorpresa es que encontramos muchas más cosas que nos conectan que cosas que nos separan, ¿no? Y en el momento que decides salir de tu zona de confort y decides ponerte en una situación vulnerable, especialmente para artistas que ya tengan una carrera estable, pues como pudo ser Paquito de Rivera, o en este caso será con Carles Benavent, el estirar tu propio lenguaje hacia algo que hace años que no haces o que nunca has hecho, ahí es donde surge la magia, porque redescubrimos que seguimos siendo curiosos, ¿no? Y la curiosidad y la creatividad, volviendo al tema de los valores que para mí son fundamentales, la curiosidad y la creatividad y la imaginación son cosas que las artes nos ayudan a fomentar y son cosas que solucionan problemas, incluso problemas que no tienen nada que ver con las artes. Problemas, hablaremos enseguida de esos problemas que solucionan con iniciativas, algunas de las cuales tú tratas de trasladar aquí a España, pero hablabas de la zona de confort, de atreverse a salir de tu zona de confort. Supongo que en un momento determinado tú decides salir de tu zona de confort, que era Galicia. Empiezas con la gaita muy pequeña, como comentábamos en el vídeo, pero muy jovencita, con apenas 18 años, decides dar un paso. Probablemente si hubieras quedado aquí te hubiera ido bien, bueno, pues hubiera sido una gaitera que ya era muy conocida y que probablemente tendría acceso a determinadas cosas, pero rompes esa zona de confort. ¿Por qué, Cristina? ¿Qué ambición anidaba en ti entonces ya para comprender que tú querías hacer otras cosas, que querías dar más pasos? Es una mezcla de factores, ¿no? Saqué tolemia cuando tenía 18 años, claro, y para mí la gaita siempre fue algo muy importante en mi vida, pero en aquel momento no era mi sueño de futuro, no era mi profesión, ¿no? Tenía como un camino muy marcado como pianista y tenía un sueño, que era hacer un doctorado en Estados Unidos. Salió Tolemia y nos sorprendió a todos, ¿no? Me sorprendió a mí la primera, a la discográfica, al público, ¿no? Y de repente pues asumí esa responsabilidad de convertirme en gaitera profesional y de repente 150 conciertos vienen de repente en el 1999, ¿no? Y en el año 2002 decidí que necesitaba retomar mis sueños porque si no, no lo iba a hacer nunca, ¿no? Y me había esforzado mucho de pequeña para precisamente irme a Estados Unidos. Entonces decidí hacer borrón y cuenta nueva, por una parte porque la situación en la que estaba era tan cómoda que me asustó. Tan confortable, ¿no? Sí, que me asustó, que me vi que podía estar haciendo eso, claro, para el resto de mi vida, ¿no? Me marché a Estados Unidos con una beca de la Fundación María de la Maza y en el proceso de estar en Estados Unidos, que fueron varios viajes hasta que al final me instalé, en el proceso de Estados Unidos la situación de la industria cultural en nuestro país cambió por completo, ¿no? ¿Para mal o para bien? Cambió. Y cambió en el sentido de que cuando yo me marché había una parte de nuestra profesión que estaba financiada por un sector público o por sector financiero, ¿no? Durante los años, llevo allí ya casi 10 años en Estados Unidos, la cosa fue cambiando y ver la transformación de que en el momento que el sector público o el sector financiero no apoyaba al sector cultural,
se creó el vacío, dejó de haber conciertos, dejó de haber un sustento y Galicia in Connection nace precisamente de ese cuestionarme qué va a pasar, o sea, cómo vamos a reaccionar una sociedad en la que no seamos capaces de sostener la cultura, ¿no? Y si los que tienen la responsabilidad de sostenerla no lo hacen, pues quizás sea la sociedad la que tenga que aportar las soluciones o simplemente generar el pensamiento para aportarlas. Claro, porque qué responsabilidad tenéis también los artistas en ese vacío. ¿Se estaba demasiado confortable, volviendo otra vez a la misma metáfora, cuando las administraciones, lo público, digamos, soportaba toda esa industria? Yo creo que depende un poco de cada uno de nosotros y depende un poco también de tu curiosidad y tu manera de querer hacer, ¿no? Para mí hay sistemas, el sistema americano era casi lo contrario, claro. ¿no? No hay un Ministerio de Cultura en Estados claro. Unidos, ¿no? Y en cambio pues, las artes forman parte de la comunidad y se sostienen con iniciativas privadas o semipúblicas, pero es la comunidad, ¿no? Y es la comunidad la que pide y hace y genera el cambio, ¿no? Hoy estaba pensando precisamente en festivales en Galicia que hayan hecho algo especial en ese sentido y se me venía a la cabeza el Festival de Cannes, ¿no? Sí. Y ver cómo las artes transformaron por completo una aldea de Galicia, ¿no? Y yo creo que depende un poco del artista y depende también de tu rol y tu relación con la música, ¿no? Para mí el trabajo con Yo-Yo Ma y con el Silk Road, Yo-Yo Ma especialmente, me enseñó a ver que en el fondo los artistas, de la manera que lo ve él y de la manera que aprendí a verlo a través de su prisma, somos trabajadores culturales, ¿no? Al igual que hay una figura de un trabajador social, pues en el fondo tenemos que asumir la responsabilidad que te da un talento. Pero aquí se comprende eso, se comprende el poder sobrenatural que tiene la cultura, específicamente la música, para mejorarnos como personas, pero para mejorar la sociedad en la que vivimos también. ¿O nos falta un recorrido todavía? Yo creo que somos... Si cerramos los ojos e intentamos imaginar nuestra vida sin música, claro, o sin las artes, o sin un medio audiovisual, sería completamente imposible. O sea, somos conscientes de que forman parte de nuestra vida. Quizá pues, una parte de la sociedad no sea consciente de cuánto valor tangible la música puede transmitir, ¿no? Y para mí Galicia in Connection es como la responsabilidad que quise asumir a la hora de mezclar y crear y generar, simplemente generar ilusión o generar inspiración o generar pensamiento. No tiene un objetivo claro a la hora de cuál es el resultado de Galicia in Connection, aunque de la primera edición salieron discos como el de Paquito de Rivera con 5 de los que se inscribieron a las jornadas, ¿no? Y ves como en el fondo el simplemente encontrarse y conocerse ya es mucho. Claro. Aquí estamos en una situación en estos momentos, la aludías un poco antes, en la que la música, lejos de potenciarse como un instrumento de muchas cosas, parece que va a ser todavía más penalizada con ese proyecto educativo que prevé que directamente desaparezca la educación musical de una parte fundamental de la educación de nuestros hijos. Yo no sé qué te parece, ¿eso es una falta de sensibilidad, es una torpeza colectiva? ¿Qué es, Cristina? Tú imagínate que, no sé si tienes hijos, pero... Tengo una hija, imagínate que se crían sin música. Imagínate que se crían sin tener la visión de la importancia de la música en sus vidas, ¿no? La música genera un poco lo que te decía antes, imaginación y creatividad. Claro, pero para la música, ¿no?, también hay que educarte, ¿no? O sea, hay un trabajo también hay una cosa innata en el disfrute de la música, digamos, pero también hay una parte que tiene que ser educada, ¿no? Pregunto incluso. La música es una disciplina más, claro, y es una disciplina que forma parte de nuestras vidas, es decir, no ser educado para criarte con la música significa a lo mejor perderse una parte muy importante de nuestra sociedad o de nuestra cultura. No podemos olvidar además que nuestro país, nuestra comunidad y Galicia en especial, la relación con la música siempre fue profundísima y la música es sociedad, especialmente la música tradicional, es la música que nace del pueblo y que vive del pueblo, ¿no? Para mí el tema de las jornadas de este año de Galicia in Connection, que es precisamente la integración de las artes en la educación, viene a colación de toda esta situación, pero viene también a colación de
qué nos está pasando, ¿no? Cómo podemos, a pesar de los cambios o a pesar de las reformas o a pesar de que se tomen decisiones de ese tipo, cómo podemos hacer para recordarnos a nosotros mismos cuánto de importante es esto, ¿no? Integrar las artes en la educación a través de la música, pero incluso a través de otras disciplinas. Claro, Galicia en Conexión es una iniciativa importantísima, pero son finalmente 3 días, ¿no? Se reduce a 3 días, luego con todos esos hijos que va pariendo la Sí. iniciativa, pero mi pregunta es, ¿no te gustaría, tú como decías formas parte del Silk Road Project vinculado a la Universidad de Harvard, ¿no sería interesante, por qué, incluso pregunto, por qué en este país no somos capaces de estabilizar y de hacer de una forma casi transversal una iniciativa como esa, con una vocación un poco más ambiciosa y con un público que en este caso fueran los críos? Galicia en Connection es un laboratorio y la idea del laboratorio es como cualquier otro proyecto en el que tú crees y crees de manera pasional y quieres llevarlo a cabo, pues en el proceso de llevar las cosas a cabo, en este plan a 15 años que puedo tener en la cabeza con respecto a lo que significa Galicia en Connection. Hay muchas y muy pequeñas maneras de vincularlo. Antes a micro cerrado hablábamos de divulgación científica, hablábamos de nuestra amiga común Victoria Toro y para mí, por ejemplo, la música y neurociencia, que es una de las disciplinas con las que estoy trabajando en la Universidad de Harvard, son vínculos que están ahí pegados, ¿no? Y especialmente si te paras a pensar en nuestra sociedad actual, en cuánto está de envejecida y en problemas de degeneración cerebral, cuánto poder tiene la música en ese campo, y solo estamos pensando en una cosa muy pequeñita del mundo de la ciencia, que es la neurociencia, ¿no? Si eso lo llevas a cualquier otra disciplina, es decir, Galicia en Conexión puede, ya me estoy poniendo nerviosa, sí, pero Galicia en Conexión puede crecer en muchas maneras. ¿Qué pasa? ¿Cómo sostienes un aparato como Galicia en Conexión, ¿no? ¿Cómo encuentras los colaboradores? Pues aquí hay grandes fortunas, ¿eh? ¿Cómo sumas a la gente en el Aquí en este barco? país hay grandes fortunas, ¿no? Que podrían involucrarse a lo mejor, no sé. La idea de Galicia en Connection es ir sembrando esa semilla, ¿no? Y quizá hoy no se involucren, o dentro de 5 años tampoco, pero a lo mejor dentro de 25, cuando sus hijos tengan 10. Yo no tengo hijos, pero creo que en el fondo, si no vamos trabajando el terreno, si no vamos ayudándonos a nosotros mismos para crear un futuro mejor para nuestra sociedad, para mí la idea es, no va a venir nadie a salvarnos. Y me educaron en Ourense, me educó una madre increíble que no tuvo derecho a la educación por la situación en la que estaba y tuvo que emigrar. Yo quise emigrar, ella tuvo que emigrar, y el hecho de que ella haya dejado su vida para darnos a sus 4 hijas una educación sólida e independiente hace que, en cierto modo, aunque no tengo hijos, crea que sientas en deuda, digamos, ¿no? Sí, que si ves algo que está fallando, ¿qué puedes hacer para ayudar, ¿no? ¿Y te sientes escuchada, Cristina, aquí? Porque Pues, tú ya tienes muchas cosas que contar, es decir, llevas ya muchos años rodeada de los mejores, haciendo cosas muy importantes. ¿Te sientes escuchada cuando vienes aquí? mira dónde estoy y qué estoy haciendo. Pero no hablo de tanto de los medios de comunicación, que jugamos un papel. Estoy de acuerdo que jugamos un papel, incluso para haceros necesarios en la sociedad, cosa que pasa también con los científicos y con la divulgación, pero también me refiero a las personas que tienen que tomar las decisiones y repartir los dineros. ¿Tú te sientes escuchada? Yo la verdad es que no me puedo quejar, porque supongo que la persistencia o la perseverancia o el ser especialmente pesada hace que las cosas salgan adelante, ¿no? De alguna manera, pero tuve la fortuna durante estos 15 años de carrera de tener muchos y muy buenos colaboradores. En el caso de Galicia en Connection, pues es la empresa Nordesía, que es la que me ayuda a llegar a este aparato ideado a la vida real, y la Fundación de la Ciudad de la Cultura, que es la que nos aporta el espacio precisamente para esto, ¿no? Y es imposible salir adelante si no buscas, si no sumas. Y cuantos más podamos sumar, pues mejor será. Eres gaiteira, eres pianista, eres música y puede que mucha gente, o por lo menos desde aquí podemos tener la impresión de que esta parte del mundo en la que vivimos, hablo ya de la península ibérica, fuera
hay una música que probablemente llame especialmente la atención, y estoy hablando del flamenco, hablando de músicas que pueda exportar la península ibérica. Yo no sé si tú te has encontrado con muchas sorpresas cuando sacas tu gaita y te pones a tocar, de gente que nunca la había escuchado y que se sorprende, que no identificaba ese sonido, ese instrumento con esta parte del mundo, y que es capaz de sentir cosas que no suponía que pudieran proporcionar un instrumento gallego. No sé qué experiencias te ha proporcionado la gaita al compartirla con culturas y con territorios que en principio no sabían que esto era de aquí. La gaita, como todos los instrumentos que vienen del pueblo, los instrumentos tradicionales, conectan con la audiencia de una manera mucho más profunda, quizá, que los instrumentos de tradición clásica que hayan evolucionado de manera diferente. No podemos olvidar que la gaita es un instrumento de origen pastoril, que probablemente allá donde hubo un pastor hubo una gaita, y que hay gaitas en casi todas las partes del mundo, ¿no? Para mí la sorpresa en Estados Unidos fue quizás ser capaz de sacarme yo misma mis propios prejuicios a raíz de qué puedo y qué no puedo hacer con la gaita, y de ahí que vaya tocando en todas las puertas posibles, no por tocar en las puertas, sino por descubrir hasta dónde puedo llegar, ¿no? A nivel personal. La sorpresa para mí es ver cómo sí, el flamenco fue capaz de encontrar un hueco en el mundo a nivel mercado, pero también a nivel sociedad, ¿no? Porque hay muchas escuelas de flamenco en Estados Unidos, es una tradición que ya está calando, ¿no? Y ver cómo otras tradiciones también del Estado español han sido capaces de exportarse, ¿no? A veces me hace pensar cuánto podemos hacer para mostrar todo este talento bruto que hay en Galicia, talento bruto. Somos como un gran diamante en todas las profesiones, en todas las disciplinas. Antes hablábamos de científicos también, y el día que seamos capaces de encontrar una imagen que nos una a todos, o un nombre, o una palabra... Pues no será porque no haya gallegos fuera, ¿no? Porque unos cuantos estamos fuera. Y los de dentro también. Claro. Si fuésemos capaces de exportar todo el valor que tenemos en Galicia, quizá pues a lo mejor la música gallega o la cultura gallega o la gastronomía o el patrimonio histórico o arquitectónico o musical, ¿no? No podemos olvidar que el códice calistino del que hablábamos antes también es uno de los mitos de la música tal y como la entendemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo se vive de gira casi permanente? Me decías antes que 8 meses al año eres una trashumante del arte. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es esa vida de ciudad en ciudad, de país en país, encontrándote con gente absolutamente distinta, con lenguas diversas, con formas de entender el mundo diferentes a la tuya, supongo? ¿Cómo es esa vida, Cristina? Pues lo bueno de dedicarse a una profesión que te apasiona es que todas las horas que pasas sola o viajando o esperando en aeropuertos o perdiendo maletas, pues no te olvidas de ellas pronto, porque todo lo que recibes a cambio, que es calor humano, cubre todo lo demás, ¿no? Esta profesión te ayuda también a querer hacer en vez de tener que hacer, y 8 meses al año pues hace que tengas que dejar muchas cosas de lado, como cualquier otra profesión. A veces es tiempo con la familia, otras veces pues son proyectos que no encuentran su sitio este año y los tienes que posponer, y cuando llega su momento pues tu cabeza ya no está en ellos, pero el poder decir que durante 15 años he sido músico profesional y que aunque tengo lo que yo llamo el plan alfabeto, o sea, tengo un plan A, un plan B, un plan C, un D, así hasta la Z, simplemente poder decir que me dedico a esto es ya todo un orgullo, y me siento muy afortunada y muy agradecida a todos los que lo hacen posible también. Y Nueva York, esa maravillosísima ciudad, ¿qué te proporcionó? Porque tú vas a hacer allí el doctorado, pero finalmente decides instalarte allí. ¿Qué te proporcionó Nueva York, Cristina? Pues no fue una decisión que hubiese tomado antes de marcharme. Mi idea era estar allí los 3 años de doctorado y luego volver, ¿no? Nueva York yo creo, como fue Santiago en la Edad Media, y como espero que vuelva a ser Santiago también, ¿no? Nueva York es una de estas ciudades en las que están creados con gente de todas las partes del mundo, gente que trae sus raíces y que esas raíces de manera natural enraizan allí, y de esa raíz nace algo que te trae su pasado, pero también está conectado con el presente, ¿no? Para mí Nueva York es una de estas ciudades en las que depende en qué momento de tu vida te encuentres en ellas, te pueden aportar muchísimo, porque está en constante movimiento, y el nivel de competitividad y de ambición que te encuentras alrededor te ayuda a inspirarte,
pero vivo a mitad de camino, o sea, estoy con un pie allí, un pie aquí, visito a mi madre y a mis hermanas todos los meses y creo que necesito los dos mundos y quizá esa dicotomía o esa doble personalidad que tenía y que tengo con la gaita y el piano, pues también la tengo con la morriña constante que siento por Galicia y la sensación de marginalidad que te sientes cuando estás en Nueva York, de pertenecer a algo que no es tuyo. ¿Y ejerces de gallega allí? ¿Os relacionáis la comunidad gallega, los artistas gallegos allí? Yo sí, a ver, depende también, vamos a la pregunta de antes de cuánto y cómo hacen los artistas. A ver, yo creo que depende un poco de ti, ¿no? Trabajo mucho con artistas gallegos, con gente como Octavio Vázquez, que es un compositor que lleva ya casi 16 años afincado allí, o Víctor Prieto, que es uno de mis colaboradores en mi banda en Estados Unidos. Vivo en un barrio que es el Greenwich Village, que es uno de los barrios míticos de Manhattan, que en su día fue un barrio de gallegos también, la zona de la calle 14. Mi apartamento es un apartamento que los propietarios son emigrantes de Celanova, volviendo a nuestra tierra. Muchos gallegos a Nueva York, efectivamente. Y el comer pulpo y carne o caldeiro y caldo gallego, pues es algo que hago bastante a menudo y que solo tengo que salir de casa e ir al restaurante de gallegos que está al lado de mi casa, ¿no? Creo que Nueva York es una de estas ciudades que lo tienes todo lo que quieras está allí y Galicia también lo tiene, ¿no? Y ser capaz para mí de encontrar el equilibrio entre lo que quiero y lo que tengo, y lo que quiero querer y lo que puedo tener, pues es como la vida de cualquier persona. Hablabas antes de esa esquizofrenia entre dos mundos, entre Nueva York y Ourense, entre Estados Unidos y Galicia, y de la otra esquizofrenia que tiene que ver con esos dos instrumentos que dominas también, que son la gaita y el piano. ¿Qué necesitas manifestar con uno y con otro? Quiero decir, depende del estado de ánimo, cómo te relacionas con la gaita y con el piano. ¿Qué Cristina Pato es la de la gaita y qué Cristina Pato es la del piano? Pues mira, si me haces esa pregunta hace 5 años, probablemente tendría una respuesta completamente diferente, ¿no? Y creo que más o menos las dos Cristinas están bastante conectadas y los dos instrumentos conectan conmigo de manera diferente, ¿no? Una quizá es más hacia afuera y el otro es más hacia adentro. Pero la libertad de expresión que me ha dado la gaita durante toda mi vida y el sonido salvaje, en el buen sentido de la palabra, que tiene la gaita, la capacidad de emoción que tiene ese sonido, la manera que tiene de conectar con pueblos, culturas y sociedades que nada tienen que ver con la nuestra, es una adicción. O sea, para mí es realmente una adicción. Y el piano me ha aportado siempre la disciplina que te da, la disciplina clásica, el poder ser capaz de llegar, ver, leer y hablar, y la combinación de las dos, pues me sigue ayudando, y los dos son como carreras de fondo, ¿no? Y nunca dejas de aprender y nunca dejas de necesitar aprender. ¿Cuál es, si tuvieras que elegir un momento emocionante de tu carrera musical, cuál sería? Ese momento, seguro que viviste muchísimos, no hay más que escucharte, pero un momento que está grabado en tu memoria y que vas a conservar siempre, ese momento mágico, especial, que sucedió, ¿cuándo, Cristina? Es una pregunta compleja porque son muchos, claro, ¿no? Y desde el lanzamiento del primer disco hasta pues, el concierto con la Chicago Symphony en el año 2006, creo que fue con una obra de Osvaldo Golijov, que es un compositor que en aquel momento estaba trabajando para Francis Ford Coppola. Son muchos momentos, pero y no es porque esté presentando ahora Galician Connection, pero la primera edición de Galician Connection para mí fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque no podemos olvidarnos que yo me eduqué para ser gaitera, ser pianista, ser profesora. El llevar a cabo un evento de esas características no era parte de mi educación, ¿no? Y el proceso de a los 30 años ponerte a ver qué se necesita para hacer una producción, ¿no? Y la figura del emprendedor cultural hoy en día, volviendo también al tema de qué cosas necesitamos hacer para sobrevivir, la figura del artista como emprendedor cultural, para mí fue el primer Galician Connection fue como un momento de cambio en mi propia mentalidad, de hacia dónde querías quizá dirigirte. Necesitamos esas herramientas también y cómo podemos llegar a ellas, ¿no? ¿Cómo te ves, qué te ves haciendo a los 80 años? Pues es una buena pregunta. Tengo un plan hasta los 50, a partir de los 50 no te puedo decir, pero Galicia es mi plan de futuro, ¿no? Y cómo y cuándo y
con qué, es lo que estoy intentando dirigir mi carrera hacia ello, pero espero estar a los 80 años aquí en Galicia, espero tener una pequeña huerta con tomates, con un par de cerditos y algunas gallinas y llevar la vida que mi madre tuvo que llevar, pero yo porque quiero llevarla. ¿Cómo sería, ya para terminar, Cristina, la vida sin música? ¿Cómo sería? Asústanos, asústanos. Pues no lo sé, la música me salvó la vida tantas veces que sería imposible imaginarlo, ¿no? Momentos de depresión, momentos de tristeza, momentos de alegría extrema, ¿no? La música es comunidad. Imagínate un pueblo sin música, imagínate un pueblo sin la fiesta o sin la verbena o incluso los momentos de misa, ¿no? La música es comunidad y la comunidad es sociedad y la sociedad es cultura. Desde luego sería un mundo peor sin música, fijo, ¿no? Horrible. Horrible. Cristina Pato, de verdad, un auténtico placer. Estaríamos hablando contigo horas, un auténtico orgullo como gallega, como ourensana, que estés por el mundo, recorriendo el mundo con tu música, con tu talento y con esa capacidad brutal de comunicación que tienes. De verdad, enhorabuena. No, gracias y a muchísimos vosotros. éxitos, de verdad, que serán los nuestros también. Gracias a vosotros y enhorabuena. Gracias. Pequeñita pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos de cosas más mundanas, sospecho. Enseguida volvemos. Las cargas empezaron por 3 personas no identificadas. Que todo isto non é máis que un intento de ocultar o enorme éxito da manifestación. E non estamos dispostas e dispostos que a nosa loita e a loita social do pobo sexa criminalizada gratuitamente.